de primeros auxilios, pues consiste principalmente en dar esa asistencia, esa atención inmediata, adecuada y oportuna a aquellas víctimas o pacientes que vamos a encontrar quizás en algún momento o en alguna situación. Ese es el concepto que habíamos dado de primeros auxilios. Pero también habíamos dicho de que hay tres principios básicos, tres principios importantes en el actuar justamente frente a una situación de emergencia. ¿Cuáles eran estos tres principios? Había un orden incluso, ¿sí? No sé si por ahí alguno de ustedes recuerda, voy a ir viéndolos por el chat, que me puede indicar, ¿no? Bien, ajá. Habíamos indicado nosotros que el primer principio básico era proteger. ¿Proteger a quién? Proteger al paciente, proteger a la víctima. Pero ojo, no solo es proteger al paciente, eso es lo importante, sí, pero también es importante y necesario tener que protegerse uno mismo, ¿no? Como persona que está atendiendo. Exacto, excelente, Dieguito, ¿no? Exacto. Como les digo, el primer paso o el primer principio, en este caso de primeros auxilios, es proteger al paciente, protegernos nosotros y también proteger a los que están alrededor, ¿no? De esa situación de emergencia, ¿no? Listo. Luego había un siguiente principio básico y este era exacto, Laura, ¿no? Consiste en avisar. ¿A quién voy a avisar de la situación de emergencia en la cual yo estoy participando como personal preparado y capacitado para esta acción? Yo tengo que avisar, en primer lugar, al SAMU, o sea, a las ambulancias, ¿no? Mediante el número directo que ellos tienen. También necesito avisar a quién, a los bomberos y finalmente a quién debo de avisar o dar aviso también de una situación de emergencia. ¿A quiénes? Ajá, a la Policía Nacional, en este caso del Perú. Entonces, el avisar, el dar aviso de una situación de emergencia es otro punto, otro fundamento importante que se tiene que ejecutar. Y finalmente, ¿cuál era el tercer paso que habíamos mencionado el día lunes? Ajá, Laura, socorrer. Tenemos que socorrer, es decir, tenemos que tener esa capacidad de poder reconocer, ¿no? Reconocer inmediatamente qué cosa, los signos vitales del o de los pacientes. ¿Y cuáles eran esos signos vitales que habíamos mencionado? Habían varios, ¿no? E incluso les dije, ustedes en casita hagan la prueba y tómense la temperatura, verifiquen su respiración, ¿no? La presión arterial. Son algunos de los signos vitales que es necesario tener que reconocer y sobre todo mantener estable en el paciente, en esa víctima de la cual yo le estoy dando la atención. ¿Verdad? De eso habíamos mencionado el día lunes. Perfecto. Entonces, si tú hoy día miércoles 20 de noviembre ya tienes claro esos tres principios básicos e importantes que corresponden a los primeros auxilios, te aseguro me vas a poder comprender lo que viene en este tema número 2. ¿Estamos? Perfecto. Entonces, si hasta ahí no hay dudas, preguntas, vamos a desarrollar el tema que está asignado para el día de hoy. ¿Listo? Vamos a empezar entonces. Bien, ven ustedes aquí que nuestra sesión número 2, como bien mencionaba nuestra compañera, tenemos que hablar acerca del OVACE. OVACE es la abreviatura de ¿qué? De obstrucción de las vías aéreas por cuerpos. Eso significa OVACE, obstrucción de vías aéreas por cuerpos extraños. Entonces, tenemos que tener hoy día este concepto, este conocimiento de en qué consiste y sobre todo, cómo debemos actuar. Van a ver que quizás al inicio va a dar quizás un poco de dudas de saber y cómo hago y si no lo hago bien,
Y si empeora la situación, yo sé que en algún momento a nosotros nos va a tocar entrar quizás en esa disyuntiva o en esa duda, pero les aseguro que al finalizar esta sesión número 2 van a tener la seguridad, van a tener la confianza de que ustedes van a poder ejecutar tranquilamente y sobre todo poder atender a esas víctimas frente a un OVACE. O sea, frente a una obstrucción de las vías aéreas por un cuerpo extraño. Y como les dije en la primera clase, ¿no? Conocer estos conceptos les va a ayudar no solo a nivel de un público en general, sino también a nivel familiar, a nivel laboral, a donde vayas, porque estos conceptos ya tú los estás asimilando y como les repito, lo van a poder ejecutar sin mayor inconveniente. ¿Estamos? Perfecto. Entonces vamos a ver ahora en esta siguiente lámina, ¿qué tenemos por acá? El significado de OVACE. Como ves, OVACE significa obstrucción de las vías, de la vía aérea por un cuerpo extraño. Y si ustedes observan este dibujo, esa imagen, digamos, es una representación característica cuando justamente ocurre un OVACE en alguna persona, sea niño, adulto, adulto mayor, bebé, una gestante, varón, mujer, quien fuera, porque este OVACE va a ocurrir en cualquier persona, en cualquier momento. ¿Estamos? Entonces, repito, esa imagen que tú ves ahí, es decir, en la cual vemos que a esta persona, varón, vemos que se está cogiendo el cuello, así desesperadamente, y es más, si ustedes observan, miren las facciones que él manifiesta. ¿Por qué? Porque en ese momento, obviamente, está sufriendo de esa obstrucción de la vía aérea por algún cuerpo extraño que se ha introducido. Bien, entonces, ese es, digamos, el tema que tenemos para hoy. Ese es el significado de OVACE. Vamos avanzando por aquí y vamos a ver un poco más el concepto. Estamos diciendo que OVACE es aquella obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño. Y la pregunta es, ¿cuál es esa vía aérea? ¿Nosotros tenemos una vía aérea? Por supuesto que sí. Todos nosotros tenemos un sistema respiratorio, ¿sí o no? Que está conformado por ¿qué? ¿Qué partes tiene nuestro sistema respiratorio? Nariz, ¿verdad? Boca, ¿qué más? Esófago, faringe, laringe, ¿cierto? Bien, y vamos más hacia abajo, pulmones, perfecto, alvéolos, excelente. Entonces, esas partes que yo te acabo de mencionar, como para que te puedas dar una idea, son las partes que conforman nuestro sistema respiratorio. Y es que nuestro sistema respiratorio se divide en vías aéreas altas y en vías aéreas bajas. Pero ¿por qué te estoy dando este detalle? Porque justamente en esta vía respiratoria que todos nosotros tenemos, va a ocurrir esa obstrucción. Vamos a ver que el conducto por el cual ingresa y se transporta el aire hacia nuestros pulmones, ese conducto, esa vía, se va a bloquear, se va a obstruir. ¿Por qué? Por algún objeto extraño. Y esto es bien característico, sobre todo en niños. Y ya luego me vas a entender por qué te digo que en los niños es bien común esto, ¿no? El OVACE. Entonces, si estamos diciendo que OVACE es cuando ocurre esa obstrucción, cuando hay un bloqueo en ese conducto por donde ingresa y se transporta el aire, que es importante para nosotros, vamos a ver que obviamente al ocurrir ese bloqueo, ya no va a haber suficiente llegada de oxígeno. ¿Hacia dónde va a llegar el oxígeno? Obviamente se va a ver impedida la llegada del oxígeno. ¿Hacia dónde? Hacia nuestros pulmones. Lo que puede llevar prácticamente, si no se atiende de manera inmediata, puede llevar a la muerte del paciente. Así que en una situación de OVACE, es decir,
En una situación en la cual nosotros vemos que el paciente está desesperado y vemos que se está ahogando porque se está atragantando con algo, tenemos que actuar de manera inmediata. Y así vamos a salvar la vida de ese paciente, porque es cuestión de minutos. Esto, actuar sobre esto es cuestión de minutos. ¿Estamos? ¿Y por qué? Es que recuerda que como no hay llegada suficiente de oxígeno hacia nuestros pulmones, obviamente el paciente se está asfixiando. Y esa asfixia provocada por ese objeto o por ese cuerpo extraño, obviamente vamos a ver que va a perjudicar irremediablemente en el paciente. Esa asfixia es algo común, sobre todo en muerte para las personas después que han sufrido ese atragantamiento. Por eso es importante tener que actuar ante esta situación. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se capta el concepto de qué es el OVACE? Vemos la importancia, sobre todo, de ese sistema respiratorio que siempre tiene que estar despejado, siempre que tiene que estar, digamos, permeable para el ingreso y salida de ese oxígeno que nosotros necesitamos. Es más, yo les dije el día lunes, nosotros como ser humano estamos conformados por miles de células y nuestras células necesitan del oxígeno para poder vivir. Sin ese oxígeno vamos a sufrir de lesiones irreversibles en la mayoría de casos. Por eso es importante que nuestra vía respiratoria en este caso tiene que estar siempre libre, ¿no? Permeable. Bien, vamos avanzando entonces por aquí. La pregunta es, si ya te dije el concepto de qué es OVACE, ¿no? Entonces, yo te pregunto, ¿cómo se produce esa OVACE? ¿Cómo crees tú que se produce esa obstrucción de la vía aérea por cuerpos extraños? ¿Tienes idea de cómo se puede producir? ¿Por ahí alguna idea? ¿No? Ajá, Dieguito me dice, por la destrucción de algo sólido. Claro, miren, estamos diciendo que un cuerpo extraño puede ser, a ver, ¿qué puede ser? Un trozo de carne, puede ser una fruta, ¿no? O sea, una uva, por ejemplo, ¿no? O la pepa de la ciruela. En algún momento yo me he atragantado con una pepa de ciruela, ¿no? De repente un juguetito pequeño, una palomita de maíz, ¿no? Una monedita, una llantita del carrito que por ahí el niñito estaba jugando. Es decir, cualquier objeto pequeño se va a convertir y va a producir esa OVACE. Y como ves, y yo te dije al inicio, ¿no? Esta OVACE es bien común en los niños. Ajá, Flavia me dice que también los aretes pueden producir OVACE. Por supuesto que sí. A veces nosotros las mujeres no estamos en el afán de colocarnos el aretito, ponemos el tornillito en la boca y a veces sin querer nos podemos atragantar o pasar ese tornillito, ¿no? Va a depender también del tamaño. Perfecto. Entonces, veo que usted, claro, cuáles podrían ser esos posibles, ¿no? Digamos, inicios de estas OVACES. Mira, aquí, de manera resumida, tú puedes ver que en niños, en los infantes que son más pequeños, estas OVACES se van a producir porque el niño mientras que va jugando, porque es niño, está pues explorando, está manipulando objetos pequeños y siempre el niño tiene, digamos, el hábito y la curiosidad de llevar todo a la boca. Cualquier objeto que encuentre el niño, el infante, te hablo de 1 a 5 años, ¿no? Es ese tiempo que se califica como infante, siempre está llevando todo a la boca. ¿Estamos? Entonces, a ver, un minuto, me dicen que agrande la pantalla. No sé si ahí, ay, espérenme un minutito, discúlpenme. A ver, no sé si ahí ya está mejor. ¿Sí? ¿Mejor? Ya, perfecto. Bien. Entonces, estábamos diciendo que, ajá, decíamos, ¿no?
Que en los niños, en los pequeños, es bien común que ellos por curiosidad, por explorar, ¿no? Están pues llevando todo a la boca. Y ahí se produce, sin querer, este problema, este incidente, ¿no? Pero en el caso de los adultos, bueno, en el caso de los adultos, pues es bien, bien raro, ¿no? No es común en realidad, pues que el adulto coja el juguetito y lo lleve a la boca, definitivamente. En el caso del adulto, ya la situación cambia. ¿Por qué? Porque en el adulto lo que va a ocurrir que la ovase, o sea, la obstrucción de las vías aéreas por cuerpo extraño, se va a dar justo durante las comidas, ¿no? Con la carne, con la fruta, de repente con alguna menestra, con cualquier tipo de alimento que la persona está consumiendo, eso puede provocar este atragantamiento, esa obstrucción. Pero también puede darse debido, tú sabes que el adulto mayor suele utilizar las prótesis dentales, ¿verdad? Entonces, a veces pasa que cuando esas prótesis dentales ya no están fijas, ¿no? Y empiezan a tener cierto movimiento fuera de lo normal, puede provocar. Es más, de la misma dentadura postiza, los dientecitos que colocan también se suelen salir. Y a veces pasa que eso también se puede atragantar al paciente, el adulto mayor. ¿No? Entonces, fíjense ustedes la diferencia o la comparación en todo caso de las diferentes situaciones en las cuales tanto los niños como los adultos vamos a sufrir en algún momento, Dios no lo quiera, ¿no? Alguna situación de atragantamiento, ¿no? Alguna situación en la cual nuestras vías aéreas, acuérdate, se van a ver obstruidas por cualquiera de estos objetos. ¿Estamos? Bien. Continuamos. Listo. Mira, aquí vemos en un cuadro comparativo, ¿no? Aquellos signos de atragantamiento, pero estos signos de atragantamiento están en función de la gravedad. Y es que tú vas a ver en unos minutos que hay dos tipos principales de ovase. Es decir, hay una ovase leve y hay una ovase severa, ¿no? Cada una tiene sus propias características, pero ambas siguen siendo una obstrucción de esas vías aéreas. Entonces, en este cuadrito comparativo, ustedes pueden ver que hablamos de una tos efectiva y hablamos de una tos inefectiva. ¿Pero qué significa eso? Tú te vas a dar cuenta, conforme vayamos avanzando, de que ante una ovase es importante la tos. Es decir, es importante inducir a la tos, invitar al paciente que ejerza esa tos. Y es que tú sabes que la tos es un mecanismo de defensa innato que tenemos todos nosotros. Todos nosotros tosemos, o sea, ejecutamos la tos porque necesitamos expulsar algo que está ahí molestando. Como repito, es una reacción innata, ¿no? Es un mecanismo propio de defensa que tiene nuestro organismo. El problema está, quizás algunos dirán, pero profesora, entonces tos, o sea, si yo tengo tos por 2, 3, 5 días, ¿es normal? No, ya la tos deja de ser normal cuando ya se vuelve una tos insistente, persistente, intensa y muy frecuente. Ahí ya esa tos dejó de ser un mecanismo de defensa. Ahí ya la tos se convirtió más bien en una patología. Y obviamente, frente a una tos ya excesiva, ya ahí ya es otro tema en el cual hay que atender a la tos ya como algo patológico. Pero cuando hablamos de una tos, digamos, que surge de manera inesperada, de manera fortuita, es porque nuestro organismo detectó algo y necesita expulsar. ¿Me dejo entender en ambos casos de la diferencia? ¿Sí? Dedito arriba si me entendieron, dedito abajo si no. ¿Sí? Ah, excelente. Listo. Ok, gracias. Entonces, esa tos efectiva en este caso, vamos a ver que se tiene que estimular, se tiene que insistir al paciente que tiene que tener una tos.
¿Por qué? Porque esa es una respuesta, es un tipo de respuesta que nosotros vamos a tener que presenciar ante una situación de OVACE. En una tos efectiva, ciertamente el paciente todavía puede dar respuesta, porque si tú le vas a preguntar, ¿te estás atragantando? El paciente, por más que está así, te va a decir, sí, sí, te va a decir, porque todavía puede, digamos, pronunciar palabras, puede dar respuestas cortas en comparación de la otra situación. Esa tos efectiva también tiene que ser una tos fuerte, ¿no? Y esa tos efectiva vamos a ver que tiene o tiene esa capacidad de poder, el paciente, de poder respirar antes de toser. Y obviamente el paciente va a poder reaccionar ante esta situación. Esos son algunos de los signos, repito, en una tos efectiva. Es decir, cuando se trata o cuando tenemos a un paciente con una OVACE tipo leve. Un paciente con OVACE, es decir, con una obstrucción leve, ese paciente va a poder toser, ese paciente está consciente y te va a dar respuestas cortas, ¿no? Y va a tener la capacidad de poder respirar para poder toser. En cambio, cuando la tos es inefectiva, es decir, cuando el paciente tiene una OVACE severa, ahí sí el paciente lamentablemente está teniendo una obstrucción casi completa de toda su vía aérea. Por lo tanto, no va a tener la capacidad de pronunciar palabras, no va a poder vocalizar absolutamente nada. Su tos ya no va a ser fuerte, su tos va a ser casi ausente, va a ser una tos bien débil, ¿no? Que por más que tú motives, insistas con el paciente de que ejerza la tos fuerte, no lo va a poder hacer, porque lamentablemente su base, su obstrucción es casi completa. Y a eso también se le llama como una obstrucción severa. Aquí, este paciente ya no tiene la capacidad de respirar, se le dificulta la respiración, propio porque tiene obstruida toda la vía aérea. Es más, este tipo de pacientes llega a una cianosis. ¿Y qué será cianosis? Esta es una terminología médica, por ejemplo. ¿Qué será una cianosis? Significa que ya el paciente empieza a cambiar de color. Lo vamos a ver medio azulado. ¿Por qué? Porque obviamente no hay oxígeno, pues, ¿no? Exacto, Janet. Es falta de oxígeno. El paciente empieza a cambiar de color y eso se nota rapidito, ¿no? Además de eso, en estos casos, ¿no? Otro de esos signos que vamos a ver en este tipo de pacientes con esta obstrucción severa, ¿no? En la cual su tos es inefectiva, lamentablemente, esto va a llevar a que también el paciente tenga una disminución de qué? De su nivel de conciencia. Y si no se actúa de manera inmediata, el paciente puede quedar inconsciente. Y eso obviamente agrava la situación. ¿Me dejo entender? Entonces, podemos ver en este cuadrito comparativo que tanto esa tos efectiva como esa tos inefectiva son signos característicos en esta situación de atragantamientos, es decir, en esta situación de obstrucciones de la vía aérea que el paciente va a sufrir. ¿Estamos? Bien. ¿Hasta ahí alguna duda, consulta? ¿Todo claro? ¿Sí? Bien. Seguimos avanzando. Vamos a ver que también hay que tener en cuenta algunos factores de riesgo en los atragantamientos que va a sufrir ya sea el adulto o ya sea el niño, ¿no? Como te decía, es bien característico, ¿no? En este caso, por ejemplo, uno de los principales factores de riesgo en estos atragantamientos es, pues, en el adulto, el envejecimiento. Es decir, un adulto mayor, te decía hace un momento, es, digamos, característico de que padezca, ¿no? O tenga situaciones no quizás tan frecuentes, pero va a haber por ahí alguna situación de atragantamiento.
¿no? Quizás leve, sí, pero se puede dar. Y es que eso, digamos, es ya propio en un adulto mayor. Pero también el edentulismo, que significa la pérdida de algunos de los dientecitos propios del paciente o de repente de la prótesis dental que el paciente tiene, ¿no? Propio ya del desgaste, se puede estar por ahí aflojando un dientecito de la prótesis y sale y puede provocar un atragantamiento leve, una obstrucción leve. Entonces, esto es uno de los factores de riesgo, por ejemplo. Por eso es importante que si nosotros en casa tenemos algún adulto mayor, ¿no? Tenemos que estar siempre vigilantes con ellos. Y sobre todo, bueno, con cierto, o sea, con cada cierto tiempo hay que llevarlo, pues, ¿no? Al dentista para que pueda evaluar si esa prótesis está en buenas condiciones. Porque, repito, la prótesis dental con el tiempo se desgasta, ¿no? Entonces, y puede generar un riesgo, un factor de riesgo a futuro de algún tipo de atragantamiento. ¿Estamos? Esa es una recomendación. Eso es algo que debemos de prevenir. Si tú previenes eso, te aseguro de que deja de convertirse en un factor de riesgo. ¿Estamos? Bien. ¿Qué más? Otro factor de riesgo es, bueno, un poco lo que les decía, ¿no? El utilizar esas prótesis dentales móviles. Y es que tú sabes de que hay prótesis que son fijas, ¿no? Ya sea en la parte superior o inferior, pero también hay prótesis que, digamos, colocan y para dormir lo sacan y vuelta al día siguiente vuelven a colocar y vuelven a retirar. Esa es una prótesis dental móvil, porque puedes estar cambiando, sacando cada cierto tiempo. Pero hay prótesis que son fijas, ¿no? Entonces, más aún, si mi paciente adulto o adulto mayor tiene ese tipo de prótesis dentales móviles, implica todavía mayor vigilancia, ¿no? Y sobre todo, verificación en el estado en el cual se encuentra esa prótesis dental, ¿no? Yo sé que periódicamente el odontólogo te invita a que lo visites, ¿no? De repente cada 6 meses, de repente de manera anual, porque es una forma, repito, de tener que prevenir una situación de este tipo. ¿Estamos? Bien. ¿Qué más? En una situación de sedación, es decir, cuando al paciente necesariamente se le tiene que llevar a un área de una clínica, hospital, y se necesita sedarlo temporalmente por algún procedimiento que se le tenga que hacer, ¿no? O porque requiere el paciente, porque entró en una crisis, ¿no? Nerviosa, una crisis psicológica, es necesario tener que sedar al paciente. Y para poderlo sedar, para llevarlo en ese estado de sedación, se necesita de medicamentos, ¿no? De fármacos que se van a tener que administrar por la vía endovenosa. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se lleva a un estado de sedación a un paciente, a estos pacientes se les tiene que también monitorear, ¿no? Se les tiene que vigilar, chequear y hacer todo un monitoreo, por lo menos durante ese tiempo de sedación que va a estar. Profesor, ¿y qué tiempo está en estado de sedación? Bueno, va a depender del tipo de medicamento que se le haya colocado, pero generalmente un estado de sedación puede durar 2 horas, 3 horas, va a depender de la dosis en la cual se le haya administrado al paciente. Estamos entonces, repito, es importante vigilar a un paciente en estado de sedación, sí, porque ese estado de sedación al cual se le ha inducido al paciente puede significar en algún momento un factor de riesgo. ¿Estamos? Seguimos. ¿Qué otro factor de riesgo se va a convertir, ¿no? En este caso, durante un atragantamiento, comer trozos demasiado grandes, ¿no? A veces pasa eso, ¿no? Algunas personas que tienen síndrome de Down, por ejemplo, ellos también son personas que casi siempre sufren de esta situación.
¿no? Y es que el síndrome de Down básicamente está relacionado por este aspecto. ¿A qué me refiero? Ustedes saben que las personas con este tipo de síndrome tienen la lengua engrosada. A eso se llama macroglosia. Este es otro término médico que tú tienes que anotar. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de agrandamiento, cuando hablamos de ensanchamiento de la lengua, eso se llama macroglosia. Y esta macroglosia es característico en las personas que tienen síndrome de Down. Por esa razón es que ellos también en algún momento, esta macroglosia en ese tipo de pacientes se convierte en un factor de riesgo. Estamos muy aparte de la hipotonía que ellos, por ser ese tipo de pacientes, sufren también, ¿no? ¿Qué más? El compromiso neurológico es otro factor que se puede considerar como factor de riesgo. Entonces, hemos enumerado por aquí unos 6 factores que se consideran factores de riesgos para los atragantamientos. Y en el caso de los niños, ¿cuál será? Bueno, ya habíamos mencionado unos cuantos, ¿no? ¿A qué me refiero? De repente el consumir alimentos que pueden ser pequeños, ¿no? De repente trozos de fruta, de carnes, por ahí, los frutos secos también. En los niños, a veces la mala masticación de los alimentos, el masticar 2, 3 veces y deglutir inmediatamente también va a provocar atragantamiento en ellos, ¿no? Por eso ya si son niños, bueno, tenemos que sí o sí estar también vigilantes durante el momento de los alimentos, ¿no? Y siempre indicar, pues, que la masticación es necesaria hacerlo más de 24 veces por lo menos, ¿no? En el caso también, como factor de riesgo, es esa introducción, ¿no? Se introducen los niñitos los objetos, no sé, como les decía, ¿no? Que la llantita, la canica, el jazz, no sé, algún juguete que por ahí de traviesos metieron a la boca y va a causar, querramos o no, una situación complicada, ¿no? Y también propio de los niños el no tener la madurez suficiente para la deglución. El deglutir los alimentos en ellos también, obviamente como son niños, están terminando de desarrollar ciertas funciones propias del organismo, ¿no? Entonces también por eso se considera esta como uno de los factores de riesgo durante el atragantamiento. Estamos. Entonces hemos podido ver también de manera muy resumida cuáles son esos factores, tanto para el adulto como para él o para los niños. ¿Sí? Bien. Seguimos avanzando por acá. Ajá. Entonces, la pregunta es, ¿cómo nosotros vamos a reconocer, ¿no? Una OVACE. ¿Cómo yo reconozco, si yo estoy caminando por la calle, cómo puedo saber si una persona está sufriendo en ese instante una OVACE, una obstrucción de su vía aérea por algún cuerpo extraño? Obviamente que en ese momento no voy a poder precisar si es una obstrucción leve o severa. No lo voy a poder definir. Así, a lo lejos no voy a poder definir. Ya cuando me acerco y ayudo, ahí sí, pero como yo a simple vista puedo reconocer una situación de OVACE, o sea, una obstrucción, repito, de la vía aérea por algún cuerpo extraño. ¿Cómo lo reconozco? Número uno, de manera muy general, puedo mencionar que lo voy a reconocer cuando yo veo cianosis, es decir, cuando el paciente cambia de color, ¿no? Cuando tiene incapacidad para hablar, cuando hay un silbido que yo puedo escuchar, ¿no? Puedo percibir, y eso ya es una señal de que hay una obstrucción, por lo menos parcial, o sea, una obstrucción incompleta, leve, ¿no? Algunos autores lo llaman también como obstrucción leve. Cuando hay dificultad respiratoria, pero esta va incrementándose, 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 ¿no? Ausencia de sonido en la inspiración, también es otra forma de que yo puedo reconocer esa OVACE. Hay una tos débil, una tos inefectiva, que es lo que estábamos viendo hace un momento, ¿no?
Además de eso, tenemos que preguntar si el paciente se está asfixiando. Y ese paciente te va a dar respuesta solo cuando se trata de una obstrucción leve, porque como decíamos hace un momento, cuando se trata de ese tipo de obstrucciones, el paciente sí te puede dar respuestas cortas, pero cuando ya es una obstrucción completa, el paciente no puede emitir ninguna palabra, ninguna, ¿no? Entonces, eso, en manera resumida también, vamos a tener que tener en cuenta para nosotros poder reconocer fácilmente si se trata o no se trata de alguna OVACE. Pero vamos a ver en adelante de qué manera vamos a poder reconocer si es una OVACE leve o si es una OVACE severa. Y sobre todo, qué es lo que tenemos que aplicar qué es lo que tenemos que hacer frente a una situación de este tipo. Mira, hasta aquí ya tú tienes la teoría, tienes el concepto de qué es una base, de cuáles son esas posibles causas que van a generar este tipo de obstrucciones. ¿Estamos? Ahora vamos a la siguiente parte. Es decir, vayamos a detallar ahora en qué consiste cada uno de estos tipos que yo te decía hace un momento, ¿no? Hay tipos de OVACE y ahí vemos, ¿no? Hay una OVACE de tipo leve, algunos le dicen incompleta, pero también tenemos una OVACE de tipo severo y algunos le dicen OVACE completa. Cada una de ellas tiene características, ¿no? Y en cada una de ellas hay una forma en la cual se tiene que actuar. Y como te dije al inicio de esta sesión, pues nosotros vamos a tener la capacidad de poder desempeñar acción frente a esa situación. ¿Estamos hasta aquí? ¿Sí? ¿Me siguen hasta aquí? ¿Sí? Bien, excelente. Vamos a continuar entonces. Bien, entonces vamos a desarrollar en qué consiste esta OVACE leve y ya luego veremos en qué consiste la OVACE de tipo, perdón, de tipo severo. Miren, una OVACE en la cual la obstrucción se considera leve, ¿no? Aquí tenemos que nosotros actuar, sí o sí. Pero para yo actuar frente a un paciente que está sufriendo en ese momento de una obstrucción de su vía aérea, pero esa obstrucción es leve, es incompleta, yo lo que tengo que hacer es primero identificarme como personal capacitado en primeros auxilios. Si llevo a un paciente que está en esta posición, en esa postura, en ese afán de toser y toser, yo me tengo que acercar y me tengo que identificar como persona capacitada en primeros auxilios. Luego de yo identificarme durante esta situación, tengo que preguntarle, ¿se está atragantando? Y el paciente, como está sufriendo de una obstrucción leve, como les decía hace un momento, el paciente va a dar respuesta de que sí. Una respuesta corta de 2 letras, sí, te va a decir. Entonces, si tú ya tienes la respuesta del paciente que sí se está atragantando, entonces tú tienes que motivar, animar, insistir con el paciente de que tiene que toser insistentemente hasta que pueda expulsar, arrojar, eliminar ese objeto que le provocó esa obstrucción. Ahí, mira, hasta ahí tú no has tocado al paciente. Hasta ahí tú no has tenido contacto directo con el paciente, pero sí has tenido un diálogo corto, preciso, sí, con el paciente, porque le estás dando las pautas de qué debe de hacer frente a esa situación. ¿Estamos? Vamos a ver luego, Yasmín, esas maniobras o esa maniobra de Heimlich, ¿no? Más, ahí falta poquito para mostrarles, porque vamos a ver luego nosotros que esta maniobra de Heimlich se va a aplicar en diferentes situaciones. Hay casos diferentes, ¿estamos? Pero lo que yo necesito que ustedes entiendan que
ante una obstrucción leve, yo hasta ahí, repito, no he entrado en contacto con el paciente, pero sí he dado las pautas, sí estoy acompañando al paciente, ¿no? Ante esta situación, que él ya está como que asustándose, desesperándose, pero tú, como personal capacitado, has dado las pautas y estás ayudando al paciente. Estamos. Una recomendación, sí, que se nos da es la siguiente. Si el paciente está consciente, así como en el caso anterior, ¿no? Él está tosiendo y tú te acercaste, te presentaste, te dijo que sí se está atragantando y tú le estás pidiendo de que él insista con toser y toser, ahí ya tú estás dando el primer paso de atención. Estás protegiendo al paciente. ¿Te das cuenta? Pero eso sí, en una situación de este tipo, no se recomienda dar golpes en la espalda al paciente. A veces por instinto o por impulso, o quizás por desesperación, ¿qué hacemos? Empezamos a dar las palmadas en la espalda, ¿no? Al paciente. Hay otros que peor agarran y zamaquean al paciente como diciendo, oye, reacciona. Eso no se puede hacer. Una persona capacitada obviamente va a actuar de las formas que te acabo de decir. Pero ustedes sabemos que no van a actuar así. ¿Por qué? Porque ya están obteniendo la información de cómo actuar frente a esta situación. Entonces, si mi paciente está consciente, me está ayudando porque está siguiendo mis pautas, queda claro que no tengo por qué darle golpes en la espalda. Eso no se debe hacer. Ojo, en ese tipo de obstrucción, vuelvo a repetir, eso no se puede hacer. No se debe hacer. ¿Estamos? Sencillo, ¿verdad? Perfecto. Nada complicado hasta este punto. Vayamos en el siguiente punto. Cuando ya vemos una obstrucción severa, cuando ya vemos una obstrucción completa, ahí sí la situación cambia. ¿Por qué? Porque, repito, y lo hemos dicho hace un momento, aquí el paciente, por más que tú le preguntes, no te va a responder. Y automáticamente, ante una obstrucción severa, o también dicho, una obstrucción completa, el paciente va a tener esa postura. Se va a coger con las dos manos el cuello porque está entrando en desesperación, porque no puede hablar, porque no puede respirar y se está ahogando. Aquí, en una obstrucción severa de las vías aéreas, el paciente lamentablemente no puede hablar, no puede toser y no puede respirar, así como ves ahí. Y por instinto lleva una o dos de sus manos a la garganta. Y esa posición, esa postura es una señal universal de atragantamiento. Aquí, repito, el paciente se encuentra con su vía aérea obstruida. En estos casos, tenemos que seguir los siguientes pasos. Aquí ya hemos identificado a mi paciente obstrucción severa. Ya está, obstrucción severa. Entonces, ¿qué voy a hacer? Preguntar si se está atragantando. Quizás no te va a decir sí, pero te va a hacer como que el gesto de que sí, ayuda. ¿Y qué tienes que hacer como siguiente paso? Tienes que presentarte, es decir, indicar que eres una persona preparada en primeros auxilios. Eso es cuestión de segundos, ¿ah? Así, segundos. Y tienes que pedir permiso para que puedas actuar. Y el actuar ahí es inmediato. ¿Por qué? Porque como ves en la imagen, tú, como persona capacitada, preparada, ¿qué vas a hacer? Automáticamente te vas a colocar en la parte de atrás de la víctima. Así, en esa posición como ves. Vas a colocarte en la parte de atrás, vas a dar así como si fueras a abrazar al paciente, pero obviamente que tus manos, tú como socorrista en este momento, vas a tener que ubicar y hacer compresiones en el abdomen del paciente. En eso consiste la maniobra de Heimlich, en la cual tú,
como persona capacitada, vas a socorrer al paciente. Automáticamente te colocas en la parte de atrás, ubicas la parte del abdomen del paciente que está entre el ombligo y, en este caso, el tórax, ¿no? Y vas a presionar. Pero, profesora, voy a presionar, voy a dar compresiones. ¿Y cómo es el puño y doy puños al paciente? No, eso no vas a hacer. ¿Qué tienes que hacer? Coges una manito, haces en posición de puño y con la otra mano cubres el puño. Y tienes que hacer la fuerza o la compresión hacia adentro y hacia arriba. Es como una J. ¿Me dejo entender? Tus manitos vas a hacer lo siguiente. Puño, así en esta posición, puño, coges con la otra mano para que la otra mano le dé la fuerza hacia adentro y hacia arriba. En eso consiste la maniobra de Heimlich. Tus manos tienen que tener esa posición. Y así vas a ayudar al paciente a que pueda expulsar, eliminar, expectorar ese objeto que le está provocando ese atragantamiento. Profesora, no entendí. Mira, vamos a continuar. Aquí te estoy presentando, digamos, una forma muy general, pero a continuación vamos a ver en qué consiste, cuándo utilizar esta maniobra de Heimlich y sobre todo cuál es el objetivo de tener que utilizar la maniobra de Heimlich. ¿Qué quiero decir con esto? Que frente a una situación de obstrucción de la vía aérea por algún cuerpo extraño, la solución, ¿cuál es? Aplicar la maniobra de Heimlich. ¿Estamos? Eso es lo que tenemos que hacer. Y en este caso, vamos a ver pues que la maniobra de Heimlich, en este caso, como hemos preguntado acá, ¿no? ¿Cuándo utilizar esta maniobra de Heimlich? Yo voy a utilizar esta maniobra cuando una persona obviamente presenta un ahogo de manera súbita, de manera inesperada, ¿no? Ya sea, tú sabes, por algún objeto extraño, por la comida, objeto, cual fuera, ¿no? Y obviamente que esta obstrucción o este atragantamiento se va a dar justo en la bifurcación que tiene, o en esa división que tiene el esófago y la tráquea. Ahí se obstruye. Y esa maniobra de Heimlich va a ayudar a que se expulse ese objeto que justamente ha quedado atascado ahí, en esa bifurcación, es decir, es como una rama que se abre entre el esófago y la tráquea. Y ese atasco que sufre nuestra vía respiratoria, obviamente va a impedir, pues, que no haya una buena respiración. Por eso se tiene que actuar de manera inmediata. ¿Y cuál es el objetivo de tener que aplicar esta maniobra? ¿No? Esta maniobra salva vidas, por si acaso, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de aplicar o de utilizar esta maniobra de Heimlich? Justamente es pues para poder expulsar ese objeto extraño que está obstruyendo todo ese conducto respiratorio, ¿no? Esta maniobra se va a aplicar porque necesitamos despejar, necesitamos liberar, desbloquear eso que está obstruyendo mi vía respiratoria. Para eso yo voy a aplicar la maniobra de Heimlich. Y como te decía hace un momento, ¿no? Esta maniobra yo la voy a aplicar en diferentes situaciones, ¿no? No solo con el niño, con el adulto. Vamos a ver aquí que hay situaciones o casos especiales en los cuales se va a tener que aplicar esta maniobra. Aquí, de manera esquematizada, ustedes pueden ver en qué consiste la maniobra. Es decir, acá vemos a una persona que se está atragantando con algo, ¿no? La señal universal que habíamos mencionado, ¿no? Vemos aquí a la víctima, ¿no? La persona está socorriendo y miren la posición que yo les decía. Puñito hacia adentro y con la otra mano damos la fuerza para ejecutar la maniobra.
hacia adentro y hacia arriba, hacia adentro y hacia arriba. Esa es la maniobra de Heimlich que hacen tus manitos. ¿Y dónde voy a hacer esa presión o esa compresión? Dijimos en la parte abdominal. ¿Dónde, profesora? ¿En el ombligo? No, entre el ombligo y la tráquea. En esa porción, ahí se tiene que hacer esa maniobra. ¿Estamos? No sé si logran ver, ¿verdad? La posición de la manito. Al finalizar vamos a ver un videíto de todo lo que te estoy explicando. Vamos a cerrar con un video. Ahí hay un ejemplo, bueno, hay más de un ejemplo verídico para que ustedes me entiendan lo que les estoy ahorita explicando en teoría. ¿Estamos? Bien. Entonces, esto de manera esquematizada de cómo esta persona está atendiendo a esta mujer que está sufriendo un atragantamiento. ¿Estamos? Ahora, vamos a ver que esta maniobra de Heimlich se va a aplicar, te decía, en personas que están conscientes. Yo voy a aplicar la maniobra de Heimlich en una persona consciente. ¿Y cómo voy a hacer? Aquí viene ya, digamos, el paso a paso de cómo tengo que hacer. Ojo, ojito, a lo que vamos a ir viendo de aquí en adelante. Ya vamos a explicar un poco más cómo es que tengo que hacer, ¿no? Con esta maniobra de Heimlich. Lo primero que yo tengo que hacer cuando mi paciente está consciente es que yo como socorrista me voy a colocar, según la imagen, en la parte de atrás de la víctima y voy a colocar los brazos alrededor de la cintura del paciente. Luego, ¿qué tengo que hacer? Yo necesito ligeramente abrir las piernas del paciente. ¿Para qué? Para yo poder colocar una pierna o derecha o izquierda entre las piernas del paciente, porque esa pierna que yo voy a colocar entre las piernas del paciente me va a dar el soporte para yo luego ejecutar la presión, para yo luego ejecutar la maniobra. Entonces, yo necesito colocar ligeramente al paciente en una posición en la cual me permita a mí introducir o colocar una de mis piernas en el medio de las piernas del paciente. Y luego, ¿qué tengo que hacer? Localizar el ombligo del paciente. Voy a localizar el ombligo y voy a ubicar un punto medio entre mi esternón, ¿no? Y entre el ombligo. Tengo que ubicar un punto medio entre ambos puntos. ¿Qué tengo que hacer luego? Hacer el puñito que les decía y dejando dentro el dedo pulgar, tiene que estar dentro de mi puño. Y tengo que colocarlo en ese punto medio que está entre el ombligo y el esternón, ¿no? Y coloco la otra mano sobre el abdomen. No sé, así como pueden ver acá. ¿Para qué? Para luego en el siguiente paso realizar esa presión. Algunos le dicen compresión. Y esa presión o compresión que se hace con tus manitos es justamente una presión hacia adentro y hacia arriba. Algunos autores le dicen, es como que si tú dibujaras una J, porque va hacia adentro y hacia arriba. Aquí, en esta posición. Ahora, esta compresión se tiene que repetir hasta que nosotros logremos que el paciente o que la víctima pueda expulsar, pueda quizás toser o pueda respirar mejor. En el caso, va a haber casos en los cuales si mi paciente estaba consciente y yo estoy insistiendo y estoy haciendo la presión o la compresión, ¿no? Va a pasar que el paciente puede que pierda la conciencia, porque quizás no estoy aplicando correctamente la maniobra. Por ahí veo que me preguntan, ¿dónde coloco el puño? Ojo, el puño se coloca entre el ombligo y el esternón. El esternón es ese hueso del medio que divide a las costillas. ¿Estamos? A veces no sé si pueden ahí ustedes buscarse
la posición del esternón con el ombligo, hay como una hendidura. Ahí es donde se coloca el puño, repito, dedito pulgar dentro del puño, y esta parte del puño va sobre el punto medio, y con la otra manito hago la presión de adentro hacia arriba. ¿Estamos? Pero repito, yo voy a estar haciendo el número de veces, voy a repetir las veces que sea necesario hasta que yo logre ver que mi paciente expulse ese objeto, hasta que por lo menos pueda ver que ya está tosiendo o ya respira mejor. Ahí dejo de hacer la maniobra. Mientras tanto, ya está llegando la ambulancia, quizás de ser necesario, pues, ¿no? Y se llevará a una atención mayor al paciente. Pero, ¿qué va a pasar si mi paciente pierde la conciencia? Ahí ya hay otra forma de actuar si mi paciente pierde la conciencia. De aquí viene el siguiente paso, ¿no? La maniobra de Heimlich también se va a aplicar en personas que se tornan inconscientes, es decir, perdieron la conciencia. ¿Qué tengo que hacer como paso 1? Si mi paciente pierde la conciencia, a ver, vamos a hacer el zoom, a ver, espérame, Eva. Ahí se ve mejor, ¿sí, no? ¿Sí? Ya. Vamos a mover por acá, ya. ¿Qué voy a hacer si mi paciente perdió la conciencia? ¿No? ¿Lo dejo caer? No, pues tengo que ayudar a que se coloque sobre el piso, acuérdate, recto, sobre su eje, ¿no? En línea recta. Ubico al paciente y ¿qué tengo que hacer? Siempre tengo que cuidar que el paciente inconsciente no se golpee la cabeza. Tengo que cuidar mucho eso. ¿Estamos? Entonces debo colocarlo sobre el piso con mucho cuidado, repito, siempre protegiendo la cabeza. Y luego, ¿qué tengo que hacer? Tengo que activar el sistema de emergencia, porque ya la situación se complicó, porque el paciente está inconsciente, ¿no? Luego de eso, ¿qué tengo que hacer? Acá me indica que en el paso 3 yo tengo que emplear la maniobra de gancho, así se llama, ¿no? La maniobra del gancho. ¿Por qué? Porque tengo que introducir el dedo por la comisura de la boca del paciente y tengo que hacer mi dedito a manera de un gancho con la intención de efectuar un movimiento de barrido arrastrando ese objeto extraño, ese cuerpo extraño que está obstruyendo la vía del paciente. ¿Con la intención de qué? De que el paciente pueda ventilar, pueda respirar. Luego de eso, ¿qué tengo que hacer? Realizar las compresiones torácicas. Aquí está. Y esas compresiones torácicas, obviamente ya no se van a hacer aquí en el abdomen, es en la parte más superior, a la altura casi del corazón. Y ahí tengo que aplicar y hacer RCP, que ya es otro tema, ¿no? Más detallado, en la cual también existen técnicas, formas de cómo aplicar ese RCP. Porque no se trata de, así como ves, ¿no? De colocar y hacer presión, no, porque puedes fracturar al paciente, puedes fracturar las costillas y más bien puedes empeorar la situación. Y si tú recuerdas, el día lunes decíamos, ¿no? Cuando actuamos, cuando socorremos al paciente, tenemos que mantener la calma. No podemos entrar en desesperación, porque en lugar de ayudar, ¿qué va a pasar? Vamos a provocar un daño mayor. Y a la vez, imagínate si en mi desesperación por hacer esas compresiones torácicas le fracturo la costilla al paciente. Le fracturo una costilla que está cerca al corazón, puede terminar mal. Por eso es importante mantener la calma. Y es una característica que se requiere tener que aplicar sí o sí. Pero como repito, si yo hasta aquí llegué, excelente, porque yo ya sé que está viniendo la ambulancia a darme el soporte. Pero mientras tanto, yo sigo con mis compresiones torácicas. Intento seguir con la RPC al paciente. Hasta que llegue, ¿quién? La ambulancia y me dé el soporte necesario. Estamos. Hasta ahí tenemos
qué hacer o cómo actuar frente a un paciente con una obstrucción leve y ya cuando el paciente pierde la conciencia. Ahora, en el siguiente paso, ¿no? O pregunta me dice, ¿qué hacer si nosotros mismos sufrimos de un atragantamiento? Y más aún, si nos encontramos solos, ¿qué hacemos? ¿Qué debemos hacer? A ver, ¿qué creen ustedes? Si yo estoy solo en casa o sola en casa y de la nada, pues por desesperada me atoré con un pedazo de pan y estoy ahí que me estoy ahogando, estoy haciendo la señal universal que me estoy asfixiando, pero no hay nadie a mi alrededor. ¿Quién me va a socorrer? ¿Qué hacemos? ¿Tienen idea? ¿No? Ajá, exacto, Santoyo. Tenemos que apoyarnos, o mejor dicho, utilizar una silla. A esto se llama la aplicación del autogénico. Es decir, tú mismo vas a tener que socorrerte. Tú mismo tienes que ir y ubicar, quizás con una silla, ¿no? Y hacer la posición que aquí estamos viendo. Y aquí una vez más se ve, ¿no? La posición del puñito y la mano. Sobre esa zona que ya te dije, el esternón con el ombligo, el punto medio de tu ombligo y del esternón. Ahí en el medio. ¿Qué vas a hacer? Colocar tu puño sobre, ¿no? Esa zona, el punto medio, y luego tienes que inclinarte sobre una silla o de repente sobre el filo de tu mesa, algo que te ayude o algo que se parezca a esto de la silla, ¿no? Para que tú mismo puedas ayudar a hacer la compresión, porque lamentablemente no hay más nadie a tu costado y tú tienes que ayudarte así. Eso es un autohenge. Exacto, Solange. Vamos a autosocorrernos, ¿no? Porque ya sabemos cómo tenemos que manipular esa situación. Pero si tú te das cuenta, importante es esto, esa posición de nuestras manos, eso es lo importante. ¿Estamos? Ok. Y habrá, digamos, esta maniobra de Heimlich en casos especiales, por supuesto que sí. Recuerda que un atragantamiento, hemos dicho, ¿no? Lo va a sufrir un niño, un adulto, mujer, varón, ojo, pero también hay casos especiales, como por ejemplo en las mujeres gestantes. Una mujer gestante también puede sufrir un atragantamiento. Una persona obesa también. Es decir, nadie se salva de una situación de este tipo. Pero eso sí, a cada situación que se le puede mencionar como un caso especial, también existe una forma de cómo ejecutar esa maniobra de Heimlich. ¿Me dejo entender? En el caso de los obesos, en el caso de las mujeres gestantes, ¿no? Las embarazadas, ciertamente nuestros brazos no van a lograr rodear la totalidad del abdomen, porque la gestante, pues, ¿no? Está con la barriguita grande y la persona obesa de por sí, pues, ¿no? Tiene bastante masa, corporal y nuestros brazos no va a dar forma de cómo ayudar, ¿no? En este caso, vamos a ver que la forma de aplicar esta maniobra es pues que nosotros como socorristas debemos de colocarnos, debemos de pararnos en la parte de atrás de la víctima, como en estos casos que ustedes ven. ¿Y qué más tenemos que hacer? Con sus manos directamente debajo de las axilas, tenemos que abrazar el tórax del paciente, así como pueden ver acá. ¿Estamos? Entonces, ese es el primer paso que yo tengo que hacer cuando estoy frente a una persona gestante o a una persona obesa. Luego, ¿qué tengo que hacer? Colocar el dedo pulgar de un puño sobre ¿dónde? Sobre la mitad del esternón del paciente. Tú ya sabes que el esternón es ese hueso medio que está aquí. Estamos, ¿no? Y tenemos que ubicar ese pulgarcito, ¿no? De un puño en esa posición. ¿Qué tengo que hacer luego? Envolver el puño con la otra mano para dar esa compresión, esa presión, ¿no? Hacia adentro, ¿sí?
hacia arriba para poder expulsar ese cuerpo extraño con el cual se ha atragantado esta gestante o esta persona obesa. Y tenemos que luego comprobar y ejecutar el número de veces que sean necesarios estas compresiones hasta que la víctima pueda expulsar ese objeto extraño. ¿Estamos? Hay otro caso especial en el cual se necesita aplicar esta maniobra también. ¿En qué? ¿En qué casos? En bebés, pero en bebés que están conscientes, ¿no? Es otra situación también que se puede dar los bebés, ¿no? Más chiquitos, ¿no? Más pequeñitos. En este caso, ¿qué tengo que hacer? Si el bebé muestra signos de atragantamiento, inmediatamente yo tengo que abrir la boca del bebé, ¿no? Y si se puede ver quizás ahí el cuerpo extraño, tengo que retirarlo utilizando el dedo meñique, ¿no? Porque recuerda que la anatomía del bebé obviamente es más pequeño y es más fácil de poder manipular. Pero mi dedito meñique me va a ayudar a que yo pueda abrir la boca y quitar ese objeto extraño que quizás con la cual se te está atragantando. Ese es el paso 1. El paso 2, ¿cuál es? Si en caso no se logra ver ese objeto o ese cuerpo extraño, ¿qué tengo que hacer? Como ves aquí en la imagen, coloco al bebé boca abajo, sosteniéndolo sobre mi brazo, voy a colocar hacia abajo, boca abajo al paciente. Obviamente que mi antebrazo me va a ayudar a sostener al bebé, ¿no? ¿Y qué tengo que hacer? Sostener la cabeza siempre, en todo momento. Tengo que coger con mi brazo, ¿no? Con el que tenga yo mayor resistencia, ¿no? Y siempre cuidando la cabeza del bebé. ¿Para qué? Para que luego en el tercer paso empiece a dar yo 5 palmadas sobre la espalda del bebé. Pero no es que voy a dar palmas así completas, con toda la mano, no. ¿Qué uso? El talón de la mano, así en esta posición. Doy 5 palmadas, ¿no? ¿Dónde? Entre el omóplato del paciente, del bebé. Entre los dos omóplatos del bebé, en el medio, doy estas palmadas, 5 palmadas. Y la posición, como ves, del bebé no es recta, es hacia abajo, como puedes ver aquí. Repito, siempre cuidando la cabecita. Eso es lo que yo tengo que hacer si estoy frente a un paciente bebé, pero ojo que está consciente. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? ¿No? Sí, ¿verdad? Excelente. ¿Qué más tengo que hacer? Puedo también colocar 2 dedos, ¿no? Por debajo de la línea entre las tetillas del bebé, es decir, sobre el esternón. Como es una criatura pequeña, tranquilamente con la fuerza que yo puedo ejecutar con los 2 deditos, puedo ejecutar esa presión, ¿no? Justo en la mitad del tórax del bebé. ¿Y qué tengo que hacer? 5 compresiones torácicas con los 2 deditos. Suficiente, ¿no? Y luego tengo que alternar, voltear al paciente, al bebé y dar nuevamente las 5 palmadas. Pero ya sabes que es con el talón de la mano, perdón, con el talón de la mano, ojo, ¿ya? 5 compresiones, ¿no? En el tórax para esperar luego que el bebé pueda expulsar y pueda recuperar la respiración, pueda llorar o pueda toser. Si yo llegué hasta ese paso, excelente. Quiere decir que apliqué bien mi técnica. Quiere decir que apliqué correctamente la maniobra de Heimlich en este tipo de pacientes. Y obviamente que un bebé consciente es un caso especial, ¿no? Es un caso especial y es más, es un caso, diría yo, con cierto grado de dificultad, pero es bastante, digamos, confortante saber que lograste sacar a ese bebé de ese cuadro crítico. Pero ¿qué va a pasar? Si quizás no, si hasta el paso 5 no logramos de que el bebé respire o que pueda llorar o que pueda toser, ahí sí el bebé es muy probable que pierda el conocimiento. Y ahí sí, yo ya voy a tener que colocar con cuidado sobre el piso, ¿no? O sobre una superficie plana al bebé y voy a tener que aplicar RCP.
que como repito, hablar de RCP ya es hablar de otro tema en mayor detalle, ¿no? ¿Estamos hasta ahí? En el caso de niños de 1 a 8 años, ¿no? También es común porque son más traviesos todavía, ¿no? ¿Qué vamos a hacer en una situación así? Preguntarle al niño si se está ahogando. Si él dice que sí con la cabeza, ya pues al toque, inmediatamente, tenemos que tomar acción. ¿Estamos? Tenemos que tomar acción. ¿Qué vamos a hacer? O bien nos paramos detrás del niño, o bien nos podemos arrodillar. Dependerá del tamaño de la criatura, pues, ¿no? Nos arrodillamos, nos paramos detrás de él. Ya sabemos que tenemos que rodearlo con nuestros brazos, ¿no? ¿Para qué? Para que nuestra mano, nuestro puño y la otra manito ejerza esa presión en forma de J hacia adentro y hacia arriba, donde justamente en ese punto medio del esternón con el ombligo, justo como puedes ver aquí en la imagen. ¿Estamos? Entonces yo ya formé el puño, me estoy ayudando con la otra mano y estoy ejerciendo esa leve presión por encima del ombligo, ya tú sabes, no es en el ombligo, ¿eh? Ahí no, es en el punto medio que está, repito, entre el ombligo y el esternón. Estamos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agarrar el puño con otra mano, como te decía, y ejercemos la presión, ¿no? Hacia arriba y hacia adentro, hacia arriba y hacia adentro. Estamos. ¿Qué más tenemos que hacer cuando estamos frente a un paciente de 1 a 8 años que es catalogado como un niño? Pues, ¿no? Tenemos que ejercer esas compresiones hasta lograr que esta criatura pueda expulsar el objeto, pueda respirar, pueda toser e incluso pueda llorar. Ese llanto, esa respiración, esa acción de toser ya es una buena señal frente a la maniobra que estamos aplicando con el paciente. Pero si el niño pierde el movimiento, se desmaya, ahí sí nuevamente, ¿no? Tenemos que colocarlo sobre una superficie plana y tenemos que aplicar RCP inmediatamente. Y tenemos que activar el sistema de emergencia. Estamos. Entonces, como ves, son casos especiales de bebés, niños, adultos, gestantes, obesos, ¿no? En las cuales, como ves, la maniobra es la misma, ¿no? Excepto en el bebé, que es, digamos, al bebé no le vas a hacer puño, no, deditos, presión sobre esa zona, nada más, ¿no? Entonces, en vista de haber obtenido todos estos conceptos de la importancia de entender o de reconocer una situación de atragantamiento y haber entendido en qué consiste la maniobra de Heimlich, ¿no? Vamos a estudiar un caso. Pero antes de eso, me pregunta Nicole, ¿qué hacer si el paciente es más alto? Mira, en esa situación sí es conveniente lo siguiente. O nos posicionamos, es que va a depender del ambiente o el lugar en el cual estemos, ¿no? Si estamos en casa, de repente con un familiar alto, ¿qué tengo que hacer? Jalar inmediatamente una silla, ¿no? Para tratar de ubicar esa posición. ¿Estamos? Ahora, bueno, aquí en nuestro país las personas no pasan de los 2 metros, del 1,80 m, ¿no? Tenemos una talla estándar, lo cual de alguna manera facilita aplicar esta maniobra, ¿no? Entonces, volviendo al estudio de un caso. Miren por acá. Tenemos aquí un caso, ¿no? Nos dice, bueno, nos encontramos en una fiesta, ¿no? Muchos niñitos han asistido emocionados, han roto la piñata, todos corren, todos juegan, todos comen sus dulces, felices y contentos porque están en una fiestita, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Entre todos los invitados y entre toda la algarabía y el disfrute del momento, vamos a ver que un niño empieza a toser. Escuchamos esa tos forzosa, ¿no? Y vemos que automáticamente se llevan las manos al cuello. Vemos sus ojitos que están angustiados, asustados, se va poniendo rojo y vamos a ver que insiste, ¿no? Su esfuerzo por toser se incrementa. La mamá, ¿qué va a pasar?
La mamá empieza a desesperarse, se acerca al niño, pide ayuda, empieza a sacudirlo, porque obviamente la mamá no conoce primeros auxilios, y empieza a gritarle al niño, escupe, escupe, es más, le da para ir palmazos, ¿no? Para que pueda expulsar el objeto. Obviamente esta mamá reacciona así, repito, porque ella no conoce primeros auxilios. Pero tú que estás ahí de invitado, sí vas a poder dar el soporte, ¿no? ¿Y qué vas a hacer? Acá viene la pregunta, como dice acá, ¿no? La pregunta detonadora, la pregunta del millón. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuáles son las acciones que vamos a tener que ejecutar para poder ayudar a esta víctima, a este niño, ¿no? ¿Qué debemos hacer? Por ahí veo tranquilizar a la mamá, es cierto, tenemos que llevar a un costado de la mamá, tranquilizarla, ¿no? Quizás alguien te puede dar a ti el soporte en tranquilizar a la mamá y dejar que tú, como persona capacitada, puedas ejercer la acción, puedas ejecutar la maniobra de Heimlich, como ya lo hemos dicho. ¿Y en qué consiste? Hemos dicho que tenemos que permitir que el paciente, ¿no? Queda claro que ya estamos viendo que el paciente se ha atragantado con algo, porque ya hemos visto la señal universal, el cuello, y hemos visto que está tosiendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Colocarnos en la parte de atrás del paciente, abrir ligeramente las piernas para que tú puedas colocar una de tus piernas, porque recuerda que esa posición te va a dar el soporte para que tú puedas luego seguir los pasos. ¿Y cuál es el siguiente paso? Abrazar al paciente, por detrás tú lo abrazas, y colocas tu puñito, acuérdate que el pulgar dentro del puño, ¿no? Así, colocas esta parte en el punto medio del esternón con el ombligo y con la otra manito, ¿qué haces? Ejerces la presión de adentro hacia arriba, de adentro hacia arriba. ¿Cuántas veces tienes que ejecutar esa maniobra? ¿5 veces? No, las veces que sean necesarias hasta que veamos que esta criatura, este niño, ha expulsado ese cuerpo extraño. ¿Estamos? Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿No? ¿Se entendió? ¿Sí? Bien. Miren, de todo lo que hemos explicado en teoría, con imágenes, ¿no? He tratado pues de que sea entendible. Vamos a colocarles en un minutito, voy a dejar de compartir esto y les voy a colocar, a ver, un videíto que encontré y que de verdad está bastante entendible y dinámico. A ver, espérenme. Es decir, cuando entra un objeto en la vía aérea, este puede generar una oclusión parcial Ya, a ver, me dicen si logran escuchar, por favor. Ya, me confirman con un dedito arriba, ¿sí? o total. Cuando es parcial, es decir, deja parte de la vía permeable, el paciente puede emitir cierto quejido respiratorio, cierto estridor, también puede toser. En cambio, la total, el paciente no puede emitir ningún tipo de sonido porque no hay comunicación alguna. Entonces, esta es la más grave
y aquí estaría indicada la maniobra de Heimlich. Cuando hablamos de oclusión parcial, es mejor estimular el mecanismo de la tos. Si el paciente tose, esto es el mejor mecanismo que existe para eliminar objetos que sean de manera parcial, ¿de acuerdo? En este video vamos a revisar la técnica correcta en el adulto, en el niño, en el bebé y también en ti mismo por si acaso tú te atragantes y no tengas nadie a tu alrededor que te ayude, ¿de acuerdo? Así que vamos a ver cómo se hace. Bueno, aquí les presento a la familia Heimlich. Aquí tenemos al señor Heimlich, al hijo mayor Heimlich y al pequeño bebé Heimlich, ¿de acuerdo? Imagínate que los tres estaban almorzando en un restaurante y de repente los tres se atragantaron al mismo tiempo. Entonces vamos a ver la maniobra en cada uno para salvarles la vida. Entonces, primero vamos con el señor Heimlich. Las primeras manifestaciones que hace el paciente con atragantamiento son llevarse las manos al cuello, también puede ser una facies de angustia, puede haber un poquito de cianosis en los labios. El paciente desesperadamente mira hacia los lados por ayuda, entonces tú te colocas detrás del paciente, la mano derecha la pones en puño, la mano izquierda la pones por delante de esta mano y ese es un movimiento fuerte hacia atrás y hacia arriba, en el abdomen, con la intención de expulsar el aire. Entonces colocas la mano por detrás, hace la maniobra y sale la obstrucción. Así es como se debe realizar. Ahora lo vamos a ver desde lateral. Vamos a colocar otra vez el objeto extraño y como viste el movimiento, pones la mano debajo de los rebordes costales, ¿verdad? Y haces un movimiento fuerte hacia atrás y hacia arriba para que salga el objeto. También nos puede pasar que el objeto no sale, como es el caso de este paciente. Si el objeto no sale después de aplicar varias maniobras, el paciente pierde la conciencia y cuando pierde la conciencia lo que está indicado es hacer RCP. Aquí tenemos que iniciar las 30 compresiones para luego pasar a las 2 respiraciones y así hasta que llegue el servicio de emergencia. Muy bien, ahora vamos a ver qué pasa con el niño. Les voy a presentar dos posibilidades. La primera es que se trate de una oclusión parcial. Entonces, si hay parcial, pasa parte del aire, el paciente se agarra la garganta, pero sí podemos escuchar cierto estridor inspiratorio. Entonces, en tal circunstancia estimulamos el mecanismo de la tos y sale. Salió el cuerpo extraño por la propia tos del paciente. Ahora vamos a simular qué pasaría si fuera un atragantamiento total. Entonces, aquí el paciente se sujeta, no se escucha nada. Entonces aquí es un total, vamos a hacer la maniobra de Heimlich. La única diferencia con el adulto es que tenemos que elevar al niño o nosotros colocarnos a su estatura. Hacemos la misma maniobra y sale el cuerpo extraño. La única diferencia sería esa, ponernos en una posición favorable para la estatura del niño. Así se vería de manera lateral. Y si es que el niño no responde, no funciona, pues al igual que el adulto tendríamos que iniciar las maniobras de RCP, ¿de acuerdo? Muy bien, si se trata de un bebé, lo primero que tenemos que hacer es estimular su reacción. Si es que el bebé no responde, también podemos estimularlo golpeando la planta de sus pies de esta manera. Y si esto no funciona, entonces tenemos que aplicar la maniobra. Vamos a colocar nuestra mano derecha con forma de V. Esto es para sujetar muy bien el mentón del niño durante la maniobra. Vamos a colocarlo sobre nuestro antebrazo de manera prona. Entonces aquí vemos que el bebé está con la cabeza más abajo que el eje del resto del cuerpo y vamos a aplicar 5 golpes. Aquí en el primer golpe salió el objeto, hacemos 5 golpes, pero también puede ocurrir que no salga el objeto. Si es que todavía la oclusión persiste, tenemos que sujetarlo por la parte de detrás de la cabeza, le damos la vuelta, ¿sí? Vamos a trazar una línea imaginaria entre sus dos pezones para hacer compresiones con 2 dedos. Vamos a hacer 5 compresiones. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí otra vez del mentón hacia abajo y 5 golpes. Vamos a seguir repitiendo esta maniobra hasta que pasen dos cosas. O el bebé pierda la conciencia o se elimine el objeto. Es importante que te des cuenta que al momento de hacer los golpes en la espalda, tienes que sujetar muy bien el mentón porque si no generarías un efecto de latigazo. Si el bebé no respondió, si el bebé perdió la conciencia, aquí estaría indicado lo mismo que en los otros casos, hacer RCP de una vez, ¿de acuerdo? Y finalmente, también podría ocurrir que tú seas el paciente que se está atragantando. En tal caso, tendrías que recurrir primero al mecanismo de la tos. Tratas de toser, toser, y si es que no funciona, si se trata de una oclusión total, haces la maniobra de Heimlich. Igual, pones puño, mano debajo del reborde y haces la fuerza. ¿Cuál sería el problema? Que como tú te estás atragantando, no tendrías la fuerza suficiente para eliminar el objeto. Ahí rápidamente tienes que buscar un objeto que sea duro, de un borde duro, una mesa, una silla, y te dejas caer sobre ese objeto para ejercer esa fuerza. De esta manera, ahí te dejas caer, te dejas caer. También podrías colocar tu mano y puño si se tratara de una mesa y así eliminarías correctamente el objeto extraño. Y eso es todo.
Ay, me fui. Perdón, me fui. Bien, espero que el video que les mostré les haya ayudado a complementar lo que en teoría hemos estado explicando, pues, ¿no? Con eso quedaría mi intervención en esta sesión número 2. Como les digo, a la espera pues de poder contribuido con más información para que ustedes puedan formarse como como buen personal en primeros auxilios. Como ven, complicado no es sencillo, solo que hay que mantener siempre en cuenta esos 3 aspectos, esos 3 principios básicos en primeros auxilios que ya les mencioné cuáles son, pues, ¿no? Bien, hasta ahí entonces queda mi participación del día de hoy, a la espera de volvernos a reencontrar el día viernes con el tema que ya tenemos programado. ¿Listo? Muchísimas gracias y que tengan todos ustedes muy buenas noches.